Bueno, quiero comenzar con una frase muy interesante que pude leer en esta semana. Esta frase es de Einstein y dice así: Dios no juega a los dados. No sé si alguno de ustedes alguna vez la ha escuchado, pero realmente es una frase muy interesante. ¿Por qué? Porque esta frase nos da a entender que Dios hace todas las cosas con un propósito, que Dios no hace las cosas por hacerlas, sino que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito específico. Y esto es muy interesante porque no sé si alguna vez nosotros o tú te has preguntado, yo sí me lo he preguntado, yo creo que a lo mejor también nuestro pastor también, nos hemos preguntado ¿por qué nacimos en este tiempo? ¿Por qué no nacimos en los tiempos de Jesús? ¿Por qué no nacimos en otra nación? Para algunos les hubiera gustado tal vez nacer en los tiempos de la Revolución Mexicana, no lo sé porque son revolucionarios, ¿verdad? Y nos preguntamos ¿por qué nacimos específicamente en este tiempo? Pero algo que es importante saber es que el que hayas nacido en este tiempo, en esta nación, en la familia donde naciste, tiene un propósito específico de parte de Dios. Porque recuerda, Dios no juega a los dados, Él no hace las cosas por hacerlas, las hace con un propósito. Y en este momento queremos compartir con ustedes acerca de la importancia que tiene tu vida, acerca de lo mucho que tú importas en este tiempo y en esta época. Así que vamos a estudiar hoy unos breves momentos en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Esther. Ahí vamos nosotros a comprender un poco más acerca de cómo Dios tiene un propósito para nosotros. Y bueno, una de las primeras preguntas que tal vez nos podemos hacer al leer el libro de Esther es: ¿quién es Esther? ¿Cuántos en su casa o donde quiera que nos estén viendo puedes asentar con tu cabeza? Tal vez no los estamos viendo ahorita cara a cara, pero puedes asentar con tu cabeza si sabes quién es Esther. Tal vez algunos sepan, algunos no sepan quién es Esther, pero para meterte un poco en la historia de Esther y que sepas quién es este personaje bíblico, porque es un personaje que está escrito en la Biblia, quiero empezar por esto. Esther era una joven judía que había quedado huérfana. Vuelvo a repetir, Esther era una joven judía que había quedado ella huérfana y había sido educada o criada por su primo que se llamaba Mardoqueo. Tanto Mardoqueo como Esther eran parte de un reino dirigido por el famoso rey Asuero. El rey Asuero tenía él a su reina que se llamaba Vasti. Pero quiero contarte un poco acerca de esta historia. Un día el rey Asuero convoca a todos los principales del reino, los invita a comer, hace un banquete y está presumiendo sus tesoros, nos dice la historia. Y cuando está presumiendo sus tesoros dice: llamen a mi reina, mándenla a traer. Y entonces la reina, pues a lo mejor era un poquito presumidilla, no lo sabemos cuál era su corazón, pero cuando la mandan traer resulta que ella dice: no voy a ir, yo no quiero ir. Y entonces cuando le dan la noticia al rey Asuero de que no va a ir, él se enoja mucho y dice: ¿cómo es posible? Y la gente que estaba ahí con él, los principales, le dicen: no puedes permitir esta situación, tú no puedes permitir que esto pase. ¿Por qué les dice esto? Dice: si tú permites que esto quede como sin alguna llamada de atención, todas las mujeres se van a rebelar en el reino. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a Vasti: ya no vas a estar tú como reina. Y se abre una gran convocatoria para elegir a la nueva reina. Y es aquí donde entra Esther. Esther entra en esa convocatoria y al entrar en esa convocatoria, ¿qué es lo que pasa? Ella pasa diversas pruebas y es elegida como la nueva reina del rey Asuero. Así es, pero como en toda historia, porque de verdad que este libro de Esther parece una telenovela, una película, como en toda historia hay una parte mala, ¿verdad? Como en las películas de Star Wars, el lado oscuro, y aquí hay un lado oscuro tremendo que se llama Amán. Amán era un hombre muy importante en el imperio, ¿verdad?, de los persas, y el rey Asuero lo tenía en gran estima a Amán, de tal manera que dice la Biblia que su silla la puso sobre todos los príncipes de todas las provincias, por encima, de todos los príncipes de las provincias. ¿Qué significa eso? Que Amán casi estaba como segundo del rey Asuero. Entonces el rey Asuero mandó que todos se inclinaran y así hicieran reverencia cuando veían a Amán. Así que todos tenían que doblar sus rodillas y tenían que inclinarse como una especie de adoración, de honra. Pero Mardoqueo, que continuamente estaba por ahí por el palacio real, él como era judío,
solo se inclinaba y solo se arrodillaba ante Dios. Igual que nosotros como cristianos no nos arrodillamos ni ante ningún hombre, ni ante ninguna imagen, sino solamente ante Dios. Y cuando Amán se dio cuenta de que todos se inclinaban excepto Mardoqueo, él se llenó de ira, dice la palabra así, textualmente se llenó de ira y entonces planeó, fíjense bien, o sea, con tanta maldad, acabar no solo con Amán, sino con todo el pueblo, porque con Mardoqueo, perdón, porque Amán sabía que Mardoqueo era judío. Y no solamente quiso acabar Amán con Mardoqueo, sino, repito, con todo el pueblo. Así que va con el rey, como tenía mucha influencia, va con el rey Asuero y le dice: rey, hay un pueblo que tiene otras costumbres, otras leyes, no nos beneficia absolutamente nada y sería bueno que, pues, que los saques del reino, que los exterminemos. Y yo te pagaré, incluso yo pagaré para que cada quien que está cerca de un judío lo pueda exterminar. Así que el rey le pareció bien. Yo sé que todo esto es un plan de Dios, pero al rey le pareció bien porque dice, no es un pueblo que edifique al reino, entonces los vamos a exterminar. Vamos a exterminar a todos los judíos. Y el rey decreta este edicto en todas las provincias, y cuando lo saben los judíos que iban a ser exterminados, hasta los niños incluso, por supuesto que empiezan a lamentarse, a llorarse, y Mardoqueo cuando lo escucha, cuando recibe la noticia, Mardoqueo en ese momento rasga sus vestidos, se pone una vestimenta de luto, de cilicio, y va con la reina Esther, o manda a decirle a la reina Esther: Esther, tienes que interceder por el pueblo, tienes que interceder delante del rey por el pueblo, tienes una gran misión y tu misión es que tú puedas interceder porque nos van a exterminar. Intercede delante del rey para que seamos salvados nosotros, para que no muéramos, para que el rey cambie de opinión, para que rompa ese edicto. Y entonces Esther le contesta a Mardoqueo, que fue como su papá, como lo escucharon al principio. Le contesta, le dice: yo no he sido llamada por el rey, y cualquiera que no ha sido llamado por el rey, si se presenta delante del rey, si está delante del rey y no ha sido llamado, el rey lo puede mandar a matar, al menos que el rey extienda su cetro de oro. Si extiende el cetro de oro, dice así la Biblia, entonces esa persona no morirá, y yo no he sido llamada durante 30 días, así que yo no puedo hacer eso porque puedo morir. Y es ahí donde entramos en este versículo que lo va a leer mi esposa, que entramos ya al tema que Dios quiere hablarnos, que este tema lleva como título para esta hora: has nacido. Ok, así que abre tu Biblia, por favor, en Esther capítulo 4, versículo 14. Te voy a dar un poco de tiempo para que puedas abrir tu Biblia. Esther capítulo 4, versículo 14. Entra aquí este versículo que es clave, que nos enseña o nos muestra para qué propósito había nacido Esther. Y dice aquí, Esther 4:14 dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quiero leerte en otra versión, que es la versión traducción lenguaje actual, traducción lenguaje actual, y realmente es una traducción que me gustó mucho cómo lo explica aquí. Fíjate lo que dice la palabra: si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. O sea, le dice Mardoqueo en otras palabras: para este tiempo tú has llegado, pero si tú decides no hacer lo que es lo correcto, de todos modos, Dios va a traer libertad de otra manera, porque los propósitos de Dios y los planes de Dios no se detienen. Y entonces le dice después en este versículo: yo creo que has llegado, le dice Mardoqueo, has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Sí, es algo sumamente importante. Volvemos a leer este versículo en la traducción lenguaje actual, lo vas a entender más sencillo. Recuerda que el edicto era que todos los judíos murieran. Mardoqueo le dice a Esther: Esther, no calles por favor, pero Esther dice: tengo miedo porque no he sido llamada por el rey y puedo morir.
Y entonces Mardoqueo le dice, si no te atreves a hablar en estos momentos, en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia morirán. Una de las cosas muy importantes que todos nosotros como cristianos debemos de saber es que nadie es indispensable en el reino, pero todos somos importantes. Nadie es indispensable en el reino, pero todos somos importantes. O sea, si yo no estoy aquí, alguien va a estar aquí compartiendo la palabra, ya sea mi esposa o ya sea otra persona. Lo que le está diciendo es, Dios nos va a salvar. De que Dios nos salva porque Él no va a dejar que su pueblo perezca o que su pueblo sea destruido. Pero tú tienes la posibilidad de ser usada, Esther. Es lo que le está diciendo y es el mensaje para todos nosotros, amados hermanos, toda la familia, todos los que nos están viendo en este momento. Tienes que entender que tú no eres indispensable, pero eres de suma importancia para el reino. Y termina este versículo diciendo esto: yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Por eso lo que estamos hablando es este título tan importante para este momento. Has nacido, para este momento has nacido, para este tiempo, ¿cuál es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, es muy importante que podamos asimilar esto. Dios va a usar al que quiera usar. Tú eres importante, pero si no tomas tu lugar, a alguien más lo va a hacer. Así es, porque recuerda esto, como decía el pastor, los propósitos de Dios, los planes de Dios se tienen que cumplir. Entonces Dios va a usar al instrumento que Él quiera o que se deje ser usado por Dios. Dios nos está llamando a muchos de nosotros a ser usados. Y aquí es una de las cosas bien importantes, porque a través de estas palabras que Mardoqueo le dice, es donde la reina, o en este caso Esther, comprende cuál es su propósito, el por qué estaba donde estaba. Y ahora, ¿cuál era el propósito de Esther? El propósito de Esther, en resumen, era que ella intercediera delante del rey, y a través de esa intercesión su pueblo pudiera vivir, su pueblo pudiera obtener la salvación. Recuerda que el pueblo ya estaba condenado a muerte, ya había un decreto e inclusive se había fijado un día exclusivo donde todos iban a tener que ir en contra de los judíos y matarlos. Ya había día, ya estaba la fecha, ya estaba la hora puesta ahí. Pero Esther, ¿cuál era su propósito? Interceder delante del rey para que esto no aconteciera. Y ahora, aquí vemos una de las cosas importantes. Esther comprendió su propósito, pero es bien importante entender esto antes de ver lo del propósito. Esther ahí pudo entender que estaba donde estaba, no por sus buenas decisiones, tal vez ni siquiera por su hermosura, sino por un propósito de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado, o yo me puse a pensar cuando estábamos analizando esta historia, ¿acaso Esther se habrá puesto a pensar, ¿y por qué llegué a ser reina? Fíjate nada más, su historia dice que ella fue huérfana y había sido adoptada por su primo. ¿Tú crees que alguna vez no se puso a pensar, ¿y cómo es que estoy aquí? Y llegó como cautiva, o sea, su familia llegó como cautiva, como esclavos, porque Nabucodonosor conquistó Jerusalén, conquistó toda Judea y los llevó a ellos como esclavos, así que no eran pues de un pueblo de la realeza famoso, o escogidos conocido ahí en el imperio, era el pueblo de Dios, que eso es lo más importante, pero humanamente no eran sobresalientes ellos. Así es, o sea, en lo humano tal vez no tenía ninguna posibilidad para llegar a ser reina, pero ahora lo era. Y tal vez en algún momento Esther pudo haber pensado, ¿cómo es que llegué de ser de un pueblo que no es parte del pueblo original en este punto, y de ser huérfana ahora a ser una reina? Pero tal vez también pudo haber pensado, son pensamientos que tenemos, no quiere decir que así la Biblia lo diga, pero tal vez pudo haber pensado también, ¿será por mi belleza? Porque la Biblia habla que ella era de muy hermosa figura y semblante también ahí eso tuvo que ver para que fuera escogida como reina, pero tal vez ella pudo haber pensado en algún momento, ¿habrá sido por eso? Pero quiero decirte o trasladarlo a esto, a veces muchos de nosotros hemos pensado que el lugar donde estamos o la posición de donde nos encontramos es por nuestros talentos, por nuestras buenas decisiones, por las cosas que hemos hecho bien, pero quiero decirte algo, no nos engañemos, así como Esther, ella llegó a donde llegó y fue llevada a esa posición por un propósito de Dios, no por sus talentos. No estamos desmeritando los talentos que cada uno de nosotros tenemos, pero tenemos que tener bien claro que el lugar donde estamos, lo que tenemos es con un propósito de Dios y es para sus planes de Dios.
Dios nos ha concedido talentos, Dios nos ha concedido virtudes, nos ha dado capacidades y nos ha llevado a ciertos puestos, nos ha dado una casa, nos ha dado un carro tal vez, o nos ha dado dinero con un propósito especial. Y recuerda, son por Dios y son para Dios. Recuerdo hace tiempo, nosotros tuvimos una pastora que una vez le compartió algo que nos llamó la atención y que hasta la fecha lo seguimos recordando. Le compartió a mi esposo algo y ella le decía que cada vez que le llegaba dinero a ella en efectivo, ella le preguntaba a Dios, ¿para qué es esto? ¿Qué propósito tiene este dinero que tú me mandas, Señor? Porque ella entendía que lo que venía a sus manos no era por ella, era por Dios. Y si Dios lo mandaba, entonces tenía un propósito. Y por eso ella tenía que preguntar, ¿cuál es el propósito por el cual tú envías este dinero a mi vida? Así es. Indudablemente Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha capacitado con tantas virtudes. La Biblia lo dice en el capítulo 2 que Esther era de hermosa figura y de buena apariencia, o sea, tanto de su cara era hermosa como de su cuerpo, pero no llegó ahí solo por su belleza, sino por la gracia de Dios. Y eso es algo muy importante. Si tú estás en una posición de gobierno o donde quiera que estés, si estás en un negocio, si eres enfermero o enfermera, si eres doctor, si eres licenciado, si eres albañil, si tienes un negocio, si eres empresario, donde quiera que tú estés y en la casa, en el lugar, en la zona, en la colonia que estás viviendo, no es nada más porque sí, tiene un propósito. Y ahí nosotros tenemos realmente que entenderlo. ¿Por qué nacimos aquí? Por ejemplo, en México, ¿no? Pudimos haber nacido en otro lugar, pero nacimos aquí con un propósito. Y donde Dios nos ha puesto, ahí hay un propósito, y el propósito en general para todos es que seamos luz en medio de la oscuridad. Así es. Pero ahora, en el versículo 14 que ya leímos, que fue el único versículo que hemos leído, Esther 4:14, Mardoqueo le dice, Esther, yo creo que tú fuiste elegida como reina con el propósito de salvar a tu pueblo, de ser el instrumento de salvar a tu pueblo. Y esto es algo muy importante, porque nosotros a veces carecemos del entendimiento, de la revelación de cuál es nuestro propósito. Todos a veces nos hemos preguntado, al principio nos preguntábamos como niños, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Y después nos preguntamos, ¿para qué? ¿O quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? Y entonces Mardoqueo en el versículo 14 le abre los ojos a Esther. Y eso es algo muy importante porque Mardoqueo fue el medio, escúchalo bien, fue el medio para que Esther comprendiera cuál era su propósito, para que le cayera el 20, como decimos comúnmente. Ahora, un pastor, un papá, un amigo nos puede guiar a nuestro propósito o nos puede orientar en nuestro propósito, sí, pero principalmente el que nos va a revelar el propósito de cada uno individualmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar el propósito. Así que tú y yo tenemos que preguntarle, si tú no lo sabes, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué nací, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Porque Dios es el que nos creó, por supuesto. Él nos creó con un propósito y como dijo Einstein, y lo mencionamos al principio, Dios no juega los dados. Él no te hizo, ¿verdad? Nada más por hacerte. O no fue un producto, o no somos un producto de la casualidad o de que nuestros padres estaban sumamente avivados esa noche de pasión, sino que realmente Dios nos creó con un propósito. Sí. Es importante que sepamos que Dios nos creó con un propósito. Muchos de los que estamos aquí tenemos historias de que tal vez no debimos de estar aquí. Tal vez intentaron abortarnos, tuvieron problemas de aborto, nuestras mamás, algunos venían enredados en el cordón umbilical y tal vez al nacer se hubieran muerto, pero si estás aquí, aún si hemos pasado el 2020 y seguimos con vida es por un propósito de parte de Dios, pero tenemos que entender cuál es ese. Ahora es importante entenderlo, ¿por qué? Porque sin propósito no hay sentido de vivir. Sin propósito no hay sentido de vivir. Cuando nosotros no encontramos nuestro propósito, entonces la vida es como aburrida, no le encuentras gracia, no le encuentras sentido a nada. Cuando Esther descubre su propósito, entonces su vida cobra un sentido. Entonces ella se da cuenta que ya no solamente estaba o era reina, sino que su propósito iba más allá de sí misma.
porque esto es importante entenderlo. Cuando ella era reina, bueno, ella había cumplido sus sueños, tal vez había querido estar en el certamen de belleza, y cuántas no hubiéramos querido ser reinas, ¿no? Bueno, ya somos reinas a través de Jesucristo, ¿verdad? Sí, así es. Pero en ese momento, ¿no? Imagínate cargar la corona, las vestimentas, el arreglo. Ella había cumplido parte de ese propósito, pero el propósito de Dios para ella era más allá de sí misma. Su propósito iba a beneficiar a todo un pueblo y al pueblo escogido por Dios. Ahora, esta frase, escúchala y presta mucha atención y recíbela y guárdala en tu corazón. Un verdadero propósito siempre tiene que ser más grande que nosotros mismos. Un verdadero propósito siempre tiene que ser más grande que nosotros mismos. Si tú y yo pensamos, mi propósito es casarme, tener hijos y vivir la vida feliz, no, ese es un propósito egoísta. No estás siguiendo el propósito de Dios, estás siguiendo el propósito que el egoísmo te está marcando, porque todo propósito que viene de parte de Dios siempre va más allá de nuestra propia vida, siempre va a beneficiar a los demás. Cuando Esther se da cuenta de este propósito, se da cuenta que ella había nacido para eso, que ella había nacido para ese tiempo clave, para ese momento importante, y entonces ahí cobra sentido todo lo que ella había pasado, lo que se había preparado, todo lo que había aprendido. Dice, ahora entiendo todo, fui preparada, fui capacitada con ese propósito especial. Así es, y en esto es algo sumamente importante, porque hablando acerca de la preparación, tenemos que entender algo sumamente importante, que Esther tuvo dos preparaciones en general. Dos preparaciones en general. Una la tuvo desde su niñez, cuando Mardoqueo, que no era su tío, aclaramos, era su primo, porque casi caemos en ese error, era su primo, pero la adoptó, la recibió como una hija, la crió como una hija, y Mardoqueo la educó, le enseñó los principios de la palabra, la formó espiritualmente, porque Mardoqueo buscaba a Dios. Mardoqueo, por lo que se registra en la palabra, era una persona justa, era una persona que tenía temor de Dios, que honraba a Dios, y la educó espiritualmente, le dio una formación de una educación espiritual, pero también una educación humana, porque Esther sabía comportarse. O sea, Esther sabía comportarse, y eso es algo muy importante. En este día me di cuenta, porque ayer estuvimos con unos amigos de nosotros, con unos pastores que amamos mucho, que les damos pues cobertura nosotros a ellos, y que si nos están viendo les mandamos muchos saludos. Y me doy cuenta qué importantes son las relaciones, qué importante es que podamos nosotros relacionarnos. Todos tenemos temperamentos diferentes, ¿no? Hay personas que hablan hasta por los codos, hay personas que no hablan, y Dios respeta las personalidades o el temperamento, pero a lo que voy es esto: Esther sabía hablar, sabía comportarse, ¿sí? Y eso se lo enseñó Mardoqueo. Así que esa primera enseñanza, o esa primera preparación, la recibió de su primo Mardoqueo, pero la segunda preparación la recibió cuando ya fue seleccionada. Así que hay dos preparaciones: la preparación cuando somos llamados y la preparación cuando somos escogidos. Repito, la primera preparación la recibió de Mardoqueo cuando fue esa preparación, podemos decirla así, que fue la preparación antes de ser llamada. Para ser llamada, antes de ser llamada como reina o como una candidata a ser reina. Esa preparación, podemos decirlo así, que es una preparación para ser llamada. Dios nos ha preparado para llamarnos a nosotros, pero después está la otra preparación, que es para ser escogidos, y eso es algo muy importante, y lo vemos aquí en Esther capítulo 2 versículo 12. Ya que Esther había sido preparada para ser llamada, porque, o sea, no llamaron a todas las mujeres, tenían que ser vírgenes, o sea, ella vivía en santidad, no andaba ahí teniendo relaciones con otra persona. Era muy hermosa, Esther era muy hermosa, y el rey escogía a las más hermosas físicamente, pero también a las preparadas. No era una ignorante, no era, pues ahora sí que una persona que no supiera hablar o que se chiviara, ¿no? Que no salió de su pueblo, pues no era así,
Por eso les comento que la preparación fue de ser llamada, para ser llamada. Toda esa preparación Mardoqueo se la dio Esther. Pero ya después de que ha sido llamada Esther, que pocas fueron llamadas para ser reinas o para ser la reina, entonces leemos aquí. Bueno, nada más quiero comentar algo. Es como, no sé si han visto los concursos de belleza de Miss Mundo, Miss Universo. No llaman a todas, sino hay especificaciones, cierta estatura, cierto peso, cierta figura, ¿verdad? Por eso no todas entran a ese certamen. Y ya después de entrar al certamen, no escogen a todas, solo una es escogida como Miss Mundo o Miss Universo. Ya viene, ya cuando está dentro de las llamadas, ahí ya viene otra preparación, les enseñan a caminar, les enseñan a muchas cosas, pero antes ellas ya cumplieron con ciertos requisitos. Es algo similar que pasó en la vida de Esther. Sí, así que Dios nos ha preparado de alguna de otra manera para que fuéramos llamados como cristianos. Sí. Eso es importante resaltar. O sea, yo por ejemplo no acudí a la primera, por rebeldía, por lo que queramos, pero no acudí a la primera. Dios me llamó a los 13 años y yo no quise, o sea, sentí su presencia, fui a la iglesia como muchas personas, pero yo no me convertí hasta los 16 años, pero entonces en ese tiempo Dios estuvo tocando mi corazón, preparándome. Así es. De alguna de otra manera preparándome para ser llamado como hijo de Él. Así es. Entonces, esa es la primera preparación, porque en un propósito siempre se tiene que preparar. O sea, también tenemos que resaltar esto, no se puede cumplir el propósito si no hay preparación. O sea, hay mucha gente que dice, yo quiero ser pastor, pero no leen la Biblia, no salen de Génesis, no pasan de ahí. ¿Cuántas personas nos han dicho, yo quiero servir, pastor? Y cuando le llamamos, no puedo, ¿verdad? Quieren predicar, siempre llegan tarde a los servicios. Entonces, no se puede desarrollar tu propósito, cumplir tu propósito, si tú no te preparas. Así es. Si nosotros no nos preparamos, entonces no se podrá. Pero la segunda preparación que es para ser escogida es ahí donde nos quedamos y vamos a leer capítulo 2, versículo 12 del libro de Esther, y escuchen bien con atención cómo dice: cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, o sea, fueron llamadas y estuvieron ahí 12 meses, un año antes de ver al rey Asuero. Sí. O sea, no fueron llamadas y luego las pasaron con el rey, o nada más las maquillaron, les cortaron su cabellito y ya les pusieron unos tacones y ya las presentaron. No, 12 meses, preparación para ser escogida como reina. Y entonces dice que estuvieron ahí 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, escúchalo bien, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos, afeites de mujeres. Me llama mucho la atención porque esto también, sin salirnos del tema, es algo hermoso. Miren, Cristo ya viene, el Rey de Reyes ya viene por su iglesia. Su iglesia es símbolo de una mujer. Somos la iglesia, habemos hombres, mujeres, pero simboliza, la iglesia es simbolizada por una mujer, o como una mujer, como la esposa. Cristo es el novio, la iglesia es la novia, Él viene por su novia y nos vamos a casar en el cielo, las bodas del Cordero. Sí. Pero ¿cuántos de los que somos cristianos estamos preparados? 6 meses, dice aquí, que estaba con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Imagínate, o sea, es que las preparaban y yo creo que las bañaban con perfumes, o sea, con esencias de perfumes aromáticos para que cuando se presentaran delante del rey ya lo tuvieran casi como esencia. O sea, en su cuerpo el aroma. Yo la verdad cuando leí esto digo, Dios mío, yo en lo personal me hace falta perfumarme para recibir al rey. Sí. Para recibir al rey. Y esto nos abre los ojos de que muchas veces todavía no estamos preparados, de que todavía muchos olemos mal. ¿En qué forma? Nuestras acciones desprenden un olor espiritual. Hay colores y hay aromas, lo hemos dicho en varias ocasiones. Y una persona que es mentirosa, por ejemplo, pues ¿qué va a desprender? Engaño, mentira, pues algo feo, despide algo feo en vez de un perfume. Una persona que anda engañando a su esposa, en fin, tantos pecados despiden un olor
horrible delante de nuestro rey. Así que, amada iglesia, de verdad que Dios ha sido muy misericordioso. Y yo sé que varios que ya estamos pasando tantas pruebas, tantas situaciones, queremos que nuestro rey ya venga por su iglesia. Yo le he dicho, Señor, ya ven por tu iglesia. Yo se lo he dicho en un momento de desesperación o en un momento de, ya no quiero estar aquí. Pero la verdad que al leer esto, yo en lo personal, yo no sé tú y los que están aquí, pero yo necesito ser perfumado todavía. Bueno, aquí vemos que la reina, Esther, fue preparada en 2 etapas en su vida. Una para ser llamada, para ser seleccionada para ser reina o candidata de reina, y una ya para ser la reina. Y sabemos la historia que Esther fue reina, sí, que fue elegida, y cuando se presentó delante del rey, dice la Biblia que el rey la amó más que a todas las otras mujeres. Ahora, esto es algo sumamente importante, y es que, queridos amigos, la preparación de Dios siempre ha estado ahí presente. O sea, Dios nos ha preparado a todos, pero no todos hemos tomado esa preparación. O sea, sí, Esther, la preparación de Mardoqueo, la preparación en el palacio real, se le dio, pero Esther la tomó con un corazón enseñable. Y muchos desgraciadamente no tomamos la preparación. Por ejemplo, veníamos aquí a la congregación, hacíamos nuestros servicios presenciales físicamente y se venían a dormir. O sea, estaba la preparación a través de los temas. ¿A cuántos campamentos invitamos? Y la gente no iba. ¿Cuántas veladas, cuántos ayunos, ¿verdad? Por cierto, ya viene nuestro ayuno, ya se lo vamos a ir anunciando posteriormente, pero esto es parte de la preparación. La escuela de liberación, les hemos dicho tantas veces, de los cursos de membresía, discipulado, etcétera. La escuela de liberación, por favor, hasta que no se empieza a sentir una vibra fea en tu casa, a que se te suba el muerto, como dicen comúnmente, que a fin y a cabo son demonios. Entonces ahí sí le voy a entrar a la escuela de liberación. Entonces, Dios nos ha preparado a todos, pero no todos hemos tenido un corazón enseñable para recibir esta preparación. Y si no hay preparación, no se puede desarrollar completamente nuestro propósito. Sí, así es. Por ejemplo, en este tiempo hemos nosotros visto mucha gente que nos sorprende a veces cómo su fe ha decaído, no ha estado firme como Dios quisiera, y decimos, pero ¿dónde están las enseñanzas? O sea, podemos estar aquí presentes, tú puedes estar ahorita sentado prestándonos toda la atención al celular, pero tu mente no estar conectada con el Espíritu Santo y no tener un corazón enseñable. O sea, a veces decimos, es que no estábamos preparados. Bueno, las puertas de la preparación siempre estuvieron abiertas. Que nosotros quisiéramos tener un corazón enseñable o no, esa ya es nuestra responsabilidad. Pero ¿cuántas veces Dios nos avisó y nos dijo, prepárense para esto, nos ha preparado para tantas cosas, y nosotros no hacemos caso, estamos distraídos? Pero Él ya estaba enseñándonos estas cosas. Pero lo importante, lo que dice el pastor, un corazón enseñable. Tenemos que estar abiertos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Dios nos ha preparado para soportar la tentación. Sí. Y yo he ido con personas y les he dicho, el adulterio está a la puerta, y se molestan. O sea, se ofenden y dicen, ya me está diciendo adulterio. No, puedes adulterar y te va a tentar Satanás en eso. Y se molestan, y a veces sus mismas esposas me dicen, pastor, he encontrado a mi esposo con mensajes ahí extraños. Y le digo, se lo dije, pero la ofensa inmediatamente, cuando no queremos cambiar, cuando no tenemos un corazón humilde, vamos a rechazar eso. Entonces Dios nos ha preparado. De verdad, la preparación está para los matrimonios, cursos de matrimonios hemos dado. Yo he estado con personas meses preparándolas para que tengan un mejor matrimonio, y muchas veces de los consejos que les hemos dado no los hacen. A veces tan sencillos como reserva un día para tu esposa, para tus hijos, un día a la semana, pues no lo hacen. En fin, tantas cosas, y nos ha preparado para esta pandemia. Realmente nos ha preparado para esta pandemia, pero no todos están preparados. ¿Cómo es eso? O sea, Dios ha dado la preparación y la ha puesto sobre la mesa la preparación, pero no todos la han tomado. Por eso ahora que viene este virus, ¿verdad? Le tienen miedo. ¿Dónde está su fe? Pues su fe salió huyendo. Creo que fue la primera que se fue. La fe, de verdad, en serio. Es increíble los cristianos que están teniendo tanto miedo. O sea, yo entiendo que no es fácil, pero a ti te consta, y lo decimos públicamente, que hemos ido a orar por personas que están enfermas de este virus.
Y sí, por un momento pensamos, ojalá que no me enferme, porque yo pienso no solo en mí, sino en mi esposa, en mi familia, pero tenemos una misión, tenemos un propósito. Así es. Ahora, Mardoqueo le abre los ojos a Esther y le dice: Esther, si tú no vas a hablar con el rey, mira, Dios nos va a salvar por otro medio y tú vas a morir. No creas que te vas a salvar porque seas reina, porque también tú eres judía y el edicto es que maten a todos los judíos, incluyéndote a ti. Entonces, o lo haces o vas a morir. Y Esther abre sus ojos en ese momento, ¿verdad? De entender su propósito. Pero quiero leer el versículo 15, porque eso que acabo de mencionar está en el versículo 14. Y en el versículo 15, fíjate cómo Esther empieza a responder, 15 y 16. Y Esther dijo, Esther 4, 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y en 3 noches, ¿verdad? Día y noche, o noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estas palabras, ahí márcalas por favor, si perezco, que perezca. ¿Sabes? Una de las cosas muy importantes es que no se puede cumplir el propósito de Dios si no hay valor. No se puede cumplir el propósito de Dios si no hay valor. Primero, cuando Mardoqueo le dice: Esther, hay este edicto que todos los judíos vamos a morir. Esther no quiere ir ante el rey y dice: es que no he sido llamada, si no extiende su cetro de oro, ¿verdad? Me va a matar, voy a morir. Pero cuando Mardoqueo le dice: Esther, para este tiempo has llegado, para esto naciste. Tu propósito fue de que seas reina, no para que te sientas con el ego hasta el cielo, sino tu propósito de ser reina fue para ser un instrumento de salvación para tu pueblo. Para este momento naciste tú, para este momento fuiste creada tú, para ser un instrumento de salvación. Y cuando Mardoqueo le dice esto y Esther comprende que su propósito era ser el instrumento, después toma valor y dice: bueno, pues voy a presentarme delante del rey, no he sido llamada, y si el rey no extiende su cetro y me mata, si perezco, que perezca. Así que, amada iglesia, los conquistadores solamente son los valientes. Nadie va a conquistar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, al menos que tenga valor. Y les tengo una noticia: la palabra de Dios lo dice claramente, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios va enfrente de nosotros. Nosotros no somos un pueblo que hemos sido engendrados de la cobardía, del miedo, porque Dios no tiene miedo, no sabe lo que es el miedo. Dios no conoce el miedo. Y al primer hombre que fue Adán y a Eva, la primera mujer, los creó sin temor, excepto cuando entró el pecado empezaron a tener ellos miedo y se escondieron. Pero Dios nos ha creado sin miedo. Nosotros somos un pueblo que hemos sido engendrados del Espíritu Santo, un pueblo con un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de valentía. Ahora, todos a veces tenemos miedo, pero no nos tenemos que dejar dominar por el miedo. Yo a veces he tenido miedo a muchas cosas. Uno de mis grandes miedos es al principio pensaba que era que mi esposa se fuera, partiera con el Señor. Y no en este tiempo de la pandemia, sino desde antes. Lo platicábamos, a veces nos poníamos, pues no sé, muy nostálgicos y a veces hasta llorar y yo no quiero que te vayas y cosas así. Pero después mi miedo fue que yo me fuera antes y que ella se quedara y que ella sufriera por mi ausencia. Pero realmente todos padecemos por una especie de miedo o tenemos miedo a diferentes cosas. Pero como les hemos dicho, si tú quieres vivir y ya tienes miedo a morir, ya moriste, ya estás muerto, nada más que no lo sabes, pero ya estás muerto. Así que el propósito de Esther, para que Esther cumpliera su propósito, fue tomar valor. Y yo sé que tal vez le iban temblando tal vez sus pies, porque era de vida o muerte. O sea, si el rey no extendía el cetro, algo tan sencillo como extender el cetro, entonces ella moría en ese momento. Es sumamente importante, amada iglesia, que no te acobardes, por favor, que saquemos la casta. Nuestro propósito de este tiempo, ¿cuál es? Y tenemos nosotros que analizar, bueno, ¿por qué
nacimos en este tiempo? ¿Por qué no nacimos hace 2000 años? ¿Por qué nacimos o para qué nacimos en este tiempo? ¿Y cuál es el propósito para el 2021? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? Porque esta pandemia seguirá no sé cuántos meses, o si todo el año, o más tiempo, incluso de este año, yo no lo sé. Pero ¿para qué nacimos? ¿Cuál es el propósito? Y yo estoy seguro que no nacimos para escondernos, ni para pasar cuarentenas y cuarentenas y cuarentenas y cuarentenas, mientras, ¿verdad? Yo me escondo mientras pasa la tormenta. No, nacimos nosotros para salir, y esto no implica que no nos cuidemos, no implica que andemos por acá, por la calle, como si no estuviera pasando nada. Lo que implica es que no nos podemos meter como topos debajo de la tierra, acobardados o acobardándonos, ¿verdad? Porque hasta que pase la muerte, entonces yo saldré, porque nosotros somos portadores de vida. Tú eres portador de vida, somos portadores de vida, somos la luz de este mundo y somos la sal de esta tierra. Amén. Y bueno, quiero concluir con esto. El día de ayer martes, como ustedes saben, tenemos reuniones de oración. Por cierto, los invitamos, Dios está haciendo grandes cosas. Y en esta reunión de oración, mientras estábamos clamando, estábamos de rodillas, el Espíritu Santo me mostró una visión y quiero compartirla con ustedes, iglesia, y que tú puedas abrir tu corazón a esto. En la visión yo veía cuadrillas de soldados, no sé si algunos de ustedes entienden ese término, es como si se formaran cuadros grandes con los mismos hombres, cuadrillas de soldados, y yo veía enfrente de nosotros un gran ejército, y ese gran ejército era el ejército enemigo. Yo lo veía con una especie de máscaras, sabía que eran pues seres espirituales de maldad, demonios en otras palabras, que ya estaban formados, ya estaban haciendo su cuadrilla listos para pelear. Y de este lado estábamos nosotros, estábamos también formados en cuadrillas, pero el Espíritu Santo me decía, ve a tu lado. Yo veía solamente el ejército enemigo, pero me decía, ve a tu lado. Y cuando yo veía a mi lado, yo veía huecos en esas cuadrillas. Yo recuerdo que estaba mi esposo, estaba yo, y después había muchos huecos. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos soldados? Porque yo veía a los otros soldados, los enemigos, los del pueblo enemigo, y los veía que estaban completitos. Y yo decía, y aquí nos falta. Y cuando venga el ataque, cuando venga el confrontamiento, ¿qué va a pasar? Y entonces ahí mi corazón se conmovía y yo le decía a Dios, ¿por qué nos han dejado? ¿Por qué estamos aquí? No estábamos solo mi esposo y yo, había varios, pero también había muchos que no habían tomado su posición. Y lo que quiero compartir contigo importante, donde Dios me habló a mi corazón, es que muchos no han tomado su posición en esta gran batalla. Porque estamos viviendo una gran batalla, iglesia. Una batalla no solamente en el ámbito físico, económico, de salud, sino estamos viviendo una batalla en lo espiritual. Una batalla donde el enemigo quiere acabar con mucha gente que aún no conoce de Dios y se la quiere llevar al lugar de condenación. Pero también el enemigo quiere acabar con muchos cristianos, con su fe, con esos principios, con esas enseñanzas que han recibido de parte de Dios, y los quiere hacer que deserten. ¿Por qué? Porque esa es la gran batalla que estamos viviendo. Eso es el último plan del enemigo antes de la venida de Jesús. Pero lo más importante aquí es que no hemos tomado nuestra posición. Hay huecos en esas cuadrillas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los que estamos ahí parados? Algo que Dios me decía cuando yo le decía, ¿dónde están? Y me decía, no temas, porque yo voy con ustedes. Pero también los que pelean la batalla van a obtener el botín, van a obtener la recompensa. Yo te invito en esta hora que tú puedas reflexionar ahí donde te encuentres y le preguntes a Dios, ¿estoy en mi posición? ¿Estoy tomando mi posición? Algunos en medio de la batalla se han ido a esconder. Y no me refiero solamente a que estén en casa, la mayoría ahorita en estos días estamos en casa, no es eso, sino se han ido a esconder en su vida espiritual, no están haciendo nada, no están llamando, no están haciendo nada para la obra de Dios. Porque recuerda, sí se cerró el templo, este lugar, pero la iglesia sigue, porque la iglesia la conformamos nosotros.